Buenos días, un día más. A ver, estamos en el día 11, día 12. Así como mencioné hace el día de ayer, vamos siempre con la guía de ejercicios espirituales, edición Montoya, siguiendo eh, todo lo que es la preparación o todo lo que es ya estar en Cuaresma. Serían un poco más de un mes, casi 50 días de ejercicios espirituales cuyo propósito es devolvernos un poco, bueno, yo lo hablo, como dije y mencioné también ayer, es devolver un poco la cordura personal, mi cordura personal. O sea, la idea de los ejercicios en el caso mío particular es buscar un complemento en la vida, un complemento que es el espiritual, evidentemente, ese reafirmar en mi caso particular mis, mi fe, mis convicciones, mis creencias, eh, darle inclusive mayor profundidad, o sea, aquellas creencias de, de vivencias de vida o de catecismo, o de lo que uno experimentó, de lo que uno recibió, digamos, intelectivamente, que con el correr de los años fuimos contrastando, fuimos utilizando, fuimos alejándonos, fuimos volviendo. En este caso para mí es justamente volver a ratificar esas convicciones y darles inclusive mayor sentido sobre la base de la experiencia de vida que uno tiene. Para otros quizás es buscar un propósito, un vacío espiritual que uno tiene y que le lleva a vivir evidentemente del mundo con los sentidos. De hecho, los sentidos son los que nos vinculan al mundo. La vista, el oído, el olfato, el gusto, el tacto son las formas en que nosotros, los seres humanos, nos acercamos al mundo, al mundo creado, ¿verdad? Lo percibimos a través de ello. Por eso es que es tan fácil engañar, como decían filósofos antiguos, es tan fácil engañar al ser humano porque se engaña a los sentidos. Lo que uno ve se queda en la retina y muchas veces a una cuestión o un acto similar donde uno ve algo similar, juzga como si es lo mismo y ahí vienen los errores. O un sonido, uno escucha un sonido que de algo que no está viendo y uno puede imaginar n cosas de que pudieran ser y eso nos hace cometer errores al momento de emitir juicios sobre situaciones. De hecho, casi siempre estamos emitiendo juicios sin profundizar en nada. Y hoy el tema de la reflexión, por eso también me permito hacer esto, porque hay una parte de los ejercicios que es como masticar lo que ha sido el tema tratado en el día. Y hoy se ha tratado sobre Jesús, sobre Dios, juez y salvador. Para mí ha sido muy interesante porque siempre he dicho que uno de los grandes interrogantes para mí personalmente y uno de los elementos que genera mucha confusión es sobre ese Dios tan imperativo, tan duro del Antiguo Testamento y un Dios de amor del Nuevo Testamento. Pero en realidad se complementan porque no hay ese Dios malo ni ese Dios bueno, sino lo que se busca es, y justamente hoy fue la charla en función a eso, la justicia de Dios. Y la justicia, como dicen los autores, yo no soy experto, vuelvo a aclarar, me gustó mucho hoy porque se habla de la justicia como un reajustar. ¿Y reajustar a qué? ¿Reajustar a qué? ¿Qué reajustamos? Y reajustamos las cosas en donde teníamos un plan, teníamos un objetivo y al no estar cumpliéndolo, al habernos desviado, lo reajustamos como
como una brújula que llevamos, marcamos el punto a donde queremos llegar. Bueno, hoy es muy fácil porque hoy tenemos la ubicación, por ejemplo, en los celulares. Las personas te dicen envíame tu ubicación para que yo llegue a tu casa, o envíame vos tu ubicación para que yo vaya al lugar donde vamos a reunirnos. Entonces esta ubicación nos permite establecer un mapa sobre el cual a través de satélites nos referencia y nos va guiando. Bueno, interesantísimo. Ese satélite que nos guía, porque lo que hay es un satélite que marca nuestro auto por un GPS, por un sistema de ubicación, de rastreo, y nos va llevando. Y esa es básicamente lo que quiere la justicia de Dios con la palabra y con todas las reflexiones que se hacen y con todo lo que nos ha dado, desde la Biblia hasta cada uno de los santos, ¿verdad? Mostrarnos un poco, marcarnos o reajustarnos en el camino, en ese plan, al objetivo que tenemos, al lugar donde donde Él desea que estemos. Entonces cuando nos desviamos, el GPS es muy simpático, rápidamente te dice, sobre todo con esas voces, ¿verdad?, tan propias de los sistemas de inteligencia artificial o de tecnología. Nos dicen cuando nos desviamos y bueno, y nos vuelven a reencauzar y nos dicen, bueno, está a tantos metros, está a tanto del lugar, y al llegar usted está en su lugar. Bueno, eso es lo que buscan, digamos, estas herramientas, y esto es lo que busca de alguna manera para mí, en mi caso, vuelvo a decirlo, los ejercicios. Hacer ejercicios es como utilizar nuevamente una guía, una ubicación, una brújula que me vuelva a poner en camino. Y no es una perfección, sino que es un progreso, porque uno tiene un anhelo en su vida, y acá posiblemente algunos con justa razón a lo mejor se preguntan, o no sé, ¿de dónde salió esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esta charla? ¿Quién es esta persona? ¿De dónde sale? ¿Qué es eso de querer dictar tal o cual cosa o aparentar tal cosa? Bueno, la idea no es aparentar ni mucho menos. De hecho, todos nos reconocemos. Digo, en pecado a lo mejor eso duele para algunos, pero nos conocemos errados, con defectos de carácter, con defectos en nuestra personalidad, con defectos en un montón de cosas en nuestra vida. ¿Y por qué no tener una idea legítima, válida, de tratar de ser mejores? En mi caso personal, mi trabajo y digamos lo que he estudiado me lleva a estar siempre en el ámbito de la planificación. ¿Y qué es la planificación? Y no es otra cosa que ponerse una visión, una misión, que es como llego a esa visión. Esa misión, como de repente es grande, lo dividimos en objetivos. Y estos objetivos tienen metas. Y estas metas tienen actividades, y estas actividades tienen tareas que las tareas no son otra cosa que los hábitos diarios de disciplina que uno va haciendo para poder concluir, y con una tarea ir complementando actividades que finalmente me ayuden a alcanzar la meta. Para eso me mido, para eso me verifico, sistemas de medición, de verificación, que no son otra cosa que mirar qué he hecho, dónde está la prueba. Y la prueba en este caso de vida somos nosotros, nuestra conducta. Esas son nuestras pruebas de vida. Y nuestros medidores, los sistemas de verificación, son expresados en nuestra conducta, en nuestros hábitos, cómo me estoy comportando, cómo estoy actuando. Eso me marca si estoy progresando o no. Si me mantengo en lo mismo, por más que lea, que reflexione, que medite, pero no hay una praxis, no hay un cambio en mi vida, no hay ninguna verificación, no hay ninguna evidencia, no hay nada. Porque la evidencia está en función a lo que se hace, lo que veo. No basta que diga ser, hay que ser. ¿Y por qué no tener una idea legítima de tratar de mejorar como seres humanos? ¿Cuál es el problema? ¿A qué otro le ofendemos cuando tratamos de ser mejores seres o mejores personas?
o ordenar nuestra vida, o ordenar nuestras finanzas, o ordenar nuestras relaciones humanas. Y vuelvo a decir, no significa que estemos exentos de 1000 errores. De hecho, reconocemos esos errores, por eso tratamos de buscar herramientas que nos permitan reencauzar, reajustar, que ese es el plan de Dios. Así que no hay que ser tan duro. Cuando hablamos de temas religiosos, algunas personas corren por no sé por qué, por el miedo, por la experiencia o por la historia religiosa. Bueno, las historias religiosas han pasado, también el mundo evoluciona y aquellas historias tan tenebrosas religiosas que fueron equivocadas evidentemente en su momento, se van reajustando al plan de Dios, al plan justamente de salvación nuestra. Y eso es lo que todos tenemos que de alguna manera ejercitar en algún momento. Cada uno le llegará, por supuesto, cada uno le llegará su momento, pero es importante ver que hay un momento en que tenemos que pensar, reflexionar, sentarnos solos, tratando de buscar el silencio a lo mejor y pensar qué consideramos la vida, qué consideramos esto. Somos simplemente un número más en el mundo, porque hoy podemos considerarnos todo, hoy podemos considerarnos en función a lo que tenemos, porque el hombre se considera muchas veces en función a su posesión, a lo que tiene. Se olvida que no se lleva nada. Se olvida que aunque nos vistamos con seda, o andemos volando encima de lo que sea, se pierde todo eso. Desaparece, nadie se acuerda. Un día nadie se acuerda. Son historias. Nuestras ambiciones, nuestros egoísmos, nuestras confrontaciones con otros, digo, por lo que poseen, lo que tienen, las envidias, etcétera, carecen de sentido cuando uno entiende lo finito. Y ahí es donde justamente llegué también hoy en esta reflexión, porque, bueno, ¿cuál es la visión que uno tiene del mundo? ¿Con nuestra muerte acaba todo? ¿O vislumbramos una vida futura en otro plano? Los que tienen quizás una preparación o un despertar espiritual, una convicción o religiosa o espiritual, porque lo importante es la espiritualidad. Finalmente el contenido religioso le da la forma a la espiritualidad, con sus pompas, con sus ceremonias, con el rito, etc. Pero lo que busca es el contacto espiritual, el retorno, como decía ayer, a ese estado de inocencia donde no hay deseos sino más que estar en presencia de Dios. Y de hecho, por añadidura, todo era nuestro, porque todo es nuestro. Y están estos dos pensamientos: entonces, ¿termina todo o hay algo? Si todo termina, bueno, seguirán seguramente los caminos de justificación de los errores, de los vicios, de todas las incoherencias que tenemos. Porque la incoherencia no se puede negar. O sea, uno desea algo, pero uno ve el resultado en su vida, entonces se da cuenta de que hay una incoherencia entre lo que uno quiere y lo que se está dando como resultado. Luego, si somos actores de primera mano y somos también quienes tenemos la capacidad de ser los propios, digamos, diseñadores, obreros, ingenieros, arquitectos, etcétera, de nuestra vida, pasemos a tomar el control. Pero si nadie quiere aceptar eso, bueno, se seguirá en lo que, bueno, uno ha decidido, en el error de su vida, cometiendo, como digo, todo tipo de, a lo mejor, de brutos, errores, soberbias, arrogancias, etcétera. Y por otro lado, si uno realmente vislumbra un objetivo, llegar a un lado, pues
tendrá que hacer caso de las indicaciones, ¿verdad? Como del Google Map, tendrás que hacer caso cuando te dice, mira, te desviaste, volvé a corregir. O cuando te pone colores amarillos y rojos y te dice, por ahí no te vayas. Si te pone uno rojo, es por ahí no te vayas porque te vas a quedar trancado. Y bueno, en este sentido, lo que nos están diciendo los preceptos, lo que nos están diciendo los mandamientos, lo que nos están diciendo las experiencias de los santos, lo que nos está trayendo los ejercicios como un regalo es diciéndonos, mira, por ese camino no sigas porque es rojo y te vas a quedar trancado. Trata de tomar el camino, volvemos al concepto del camino, a veces el camino del centro, toma un camino que te libere dejando por supuesto, dejando tus defectos de carácter, reconociéndolos y trabajándolos. No es fácil, estamos impregnados de ellos, de los de lo que se dice, de lo que se opina, de lo que murmulla la gente, nos condena muchas veces y termina sometiendo nuestra vida. No queremos hacer lo que corresponde o lo que sabemos mismo en nuestro interior de que está bien por lo que dirán las personas. ¿Qué van a decir de mí? ¿Qué este tema religioso? ¿Qué esto? ¿No? Entonces nos condenamos y nos quedamos en zona roja, trancados. Difícilmente lleguemos al mapa y acuérdense que tenemos un tiempo límite, así que no tenemos todo el tiempo para llegar. Es como una fiesta a la que nos han invitado. Y si tenemos el camino y no tomamos, no seguimos las recomendaciones, nos quedamos en rojo. Quizás cuando lleguemos al lugar donde era la fiesta, esta ya haya terminado. Así que ojo, ojo. Y bueno, estas reflexiones son propias del masticar, como dice también San Ignacio en sus escritos, el rumiar, el procesar, el razonar, que es para cada uno, es para mí. O sea, estoy masticando para ver si algo queda. Es como un estanque de agua donde uno arroja una piedra y al tirar la piedra sube todo el polvo. Bueno, eso fue todo, digamos, la meditación, la meditación, la charla, generó todo ese torbellino y ahora tiene que de alguna manera ir calmando el estanque. El polvo irá cayendo nuevamente y el agua volverá a ser transparente. Bueno, el proceso de reflexión, el rumiar, el masticar, el razonar, tiene ese fin de que generemos a veces hasta un torbellino en nuestra cabeza, en nuestra mente, como para que después, con los días, con el tiempo, se vaya calmando, hayamos procesado, entendamos lo que se quiso mencionar, según los niveles también de capacidad de entendimiento que tenemos, y la calma volverá y quedará algo impregnado que empezaremos a practicar. O sea, no se puede apartar en la práctica, o sea, la práctica es clave en esto. No podemos quedarnos en la teoría. Tenemos que ejercitar acción y corregir lo que se tenga que corregir. No cambiamos el lugar a donde queremos llegar, el objetivo. Lo que cambiamos es el cómo llegamos. El lugar está allá, lo que buscamos es una vida de tal manera y entonces si estamos equivocados tomamos otro camino y vamos corrigiendo. No hay que tener miedo de recomenzar, de empezar 1000 veces, cayéndose, como dicen las escrituras, 1000 veces, pues nos levantamos 1001. Y eso es a lo que te llevan, entiendo yo, como he aclarado, no soy experto ni mucho menos en los ejercicios, apenas un peregrino en ese camino. No tengo idea de dónde voy a llegar con esto. Pero bueno, hay que disfrutar del camino, ¿verdad? Y hay personas, acá en Paraguay está la Compañía de Jesús Jesuita, está por todos lados, especialmente en las zonas más carenciadas del país, siempre están
San Pedro bañado le vas a encontrar. Siempre le vas a encontrar en los lugares donde más se debe servir. Interesante, muy interesante. Amar y servir en todo. Es un poco aquella frase que sí, que ellos llevan como bandera en el templo, era: no a nosotros, Señor, no a nosotros, a tu nombre toda la gloria. Amar y servir a Dios en todas las cosas. Compañeros de Cristo, compañeros de Jesús, porque la orden del temple era de los pobres caballeros de Cristo, en realidad era compañeros. También era una asimilación de la palabra en latín que se usaba. Así que es interesante, digamos, la senda. Siempre es un camino, digamos, espiritual, marcial. Marcial porque exige que nosotros apliquemos una regla a nuestra vida, un respeto, una regla. Hoy se habla mucho y a mí me gusta mucho toda digamos, la filosofía estoica, y no hay que olvidar que el estoicismo fue el cristianismo, mejor dicho, fue también de alguna manera comparado en su momento con el estoicismo. Es tal cual. La prédica de Cristo no tiene, o la de Epicteto es muy similar a la de Cristo, o la de Marco Aurelio. Tienen un montón de contenido que uno puede encontrar no solamente en la prédica, sino por sobre todas las cosas en la vida de Jesús, porque no hay mejor libro que la vida de alguien. Ese es el mejor libro. Vamos a mirar la vida de esa persona y su congruencia, su coherencia. Y ese es el mejor legado, el mejor ejercicio. Por eso es tan importante que entendamos, especialmente cuando uno ya tiene hijos, que no basta que nosotros queramos dar los discursos fabulosos que damos. Es nuestra vida el ejemplo para con ellos. Lo que hacemos en vida repercute, decía en la eternidad, en la película Máximo del Gladiador. Y es lo que hacemos en nuestra vida lo que tenemos que cuidar, porque eso es lo que ven especialmente nuestros seres queridos. Por eso es que hay que cuidar, por eso es que es tan difícil, por eso tanta gente critica o se aleja o le repugna a esto, porque nos exige buscar una coherencia en nuestra vida, nos exige ponernos un objetivo alto, aunque no podamos llegar a ponernos un objetivo y trabajar en ello. No importa que no lleguemos a la estrella que dijimos, pero posiblemente si apuntamos a la estrella, a la luna, por lo menos vamos a estar llegando. Así que, ojo, es importante ponerse estos objetivos en la vida para trabajar, porque una vez que nos ponemos estos objetivos, y más todavía cuando los socializamos, los exponemos, los hacemos conocer, nos obliga de alguna manera a que nuestra vida vaya hacia ahí. Nos obliga a que usemos los valores que tenemos, los talentos, las fortalezas, volviendo al tema de planificación en el ámbito ordinario, utilizar esas fortalezas para reducir mis debilidades, ir apagando todas mis debilidades con las fortalezas que tengo, haciendo ese juego entre qué me ofrece el mundo, cuáles son las oportunidades y qué es lo que el mundo me trae como amenazas también. Entonces utilizo lo que tengo de fuerte como para ir reduciendo al mínimo esas debilidades, esas imperfecciones. Jesús como juez y salvador, vuelvo a decir, es como ese marcar el camino e ir reajustando. Tenemos que sincerarnos, tenemos que hablar con claridad. Y como dijo hoy digamos el sacerdote, el especialista en los ejercicios, no juzgamos sobre la vida de las personas. Emitir juicios sobre la vida de las personas le corresponde a Dios.
pero sí necesitamos emitir juicio y razonar sobre las acciones y el comportamiento y cuestionar, porque es la manera de reajustar. Dejo esto simplemente acá como una reflexión personal de un rumiante que está masticando. Quizás sea criticada estos videos criticados o no interesa, no es el objetivo ser elogiado ni mucho menos, sino que sirva a lo mejor a alguien, puede servirle de alguien esta reflexión de una persona que está tratando de caminar este camino de los ejercicios y tratar de comprender, y bueno, que no hay que ser perfecto ni mucho menos, al contrario, a nosotros los imperfectos nos vienen a buscar, las ovejas negras, y no hay que tener miedo de tratar de ser mejores, de buscar nuestra mejor versión. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el problema de buscar nuestra mejor versión, de tener un propósito y caminar hacia ello, tratar de ordenar un poco nuestra vida por más desordenada que haya sido? ¿Cuál es el problema? Si hoy nos damos cuenta que podemos alcanzar algo mejor y ser mejores seres humanos y alcanzar un plano mayor, ¿cuál es el problema de tratar de ser mejores personas? ¿Cuál es el problema de aceptar nuestra religión occidental, que es la cristiana, y comprender que normalmente aceptamos con mucho más beneplácito un montón de filosofías exógenas, externas, porque no comprendemos la nuestra? Hablamos de meditación, de contemplación en otras filosofías, y no nos damos cuenta de la riqueza que también tiene la meditación y la contemplación en la nuestra, que es riquísima y que aplica igual. Lo que pasa es que cuando vemos de lo externo, que hacen ayunos, que hacen que toman conductas así extremas, ok, alabamos, pues es una filosofía, qué increíble esa filosofía. Y cuando la nuestra nos dice, sabes que private de tales cosas, hace tales cosas, ayuna tales cosas, guardate de esto, la pucha, cuestionamos, ya nos vienen otra vez con esa moralidad, con ese dogma de imponernos. Y bueno, nadie te impone nada, reflexionalo. De hecho, no estás pensando en lo que estás haciendo en otros grupos, con otras filosofías, ni siquiera lo entendés, porque a veces estas herramientas que vienen de otras culturas que son válidas justamente para la forma de pensar de esa cultura. Eso hay que entender. Cada